o actualización de los procesos, ¿sí?, que vamos a llevar adelante para poder seguir contabilizando y cada vez mejor. Como yo le digo, cada día salen sistemas mucho más avanzados que nos permiten procesar de manera mucho más rápida y sencilla la información contable. En cuanto al periodo empírico, como dice acá, no se han identificado sistemas contables completos en este periodo. Obviamente recién se iniciaba, ¿sí?, por lo tanto no teníamos todas las herramientas. Acá simplemente habían representaciones de situaciones cotidianas, ¿sí?, especialmente, como dice, entre los sumerios, egipcios, griegos, fueron los primeros, porque fueron los primeros en arrancar con esta actividad mercantil. Entonces empezábamos a ver las situaciones cotidianas, veían, a ver, ¿cómo hago? Estoy vendiendo tanto, entonces trataban de anotar, empezaban con las simples anotaciones, ya hacían contaban con piedras, agarraban, hacían anotaciones, digamos, en papeles, ¿sí?, simples anotaciones en donde ponían cuánto era la cantidad que iban vendiendo con el tiempo. Obviamente esto fue evolucionando un poco más. En este periodo se incluyen dos grupos, como dice acá, el periodo intuitivo primitivo, en donde se encuentran demostraciones rudimentarias que pueden considerarse memorias de la riqueza. Fueron las primeras memorias de la riqueza porque fueron las primeras formas de poder guardar información. Después tenemos el periodo racional mnemónico, ¿sí?, caracterizado por la presencia de métodos para organizar la información de la antigüedad. Ahí ya empezaron a aplicar uno que otros métodos. Y acá, en este cuadrito, ¿sí?, no se tienen que estudiar todo, pero simplemente que ustedes vayan teniendo una idea entre los primeros que desarrollaron el comercio, digamos, que fue creciendo a gran escala, fueron dentro de Sumeria, la Mesopotamia, los egipcios, y ahí es donde empiezan ellos, ¿ve? Los sumerios, por ejemplo, practicaban la contabilidad con tokens de arcilla, ¿sí? Iban armándolos, ya sea con pelotitas, ¿sí? Era una forma, digamos, de ellos poder ir contando, enumerando cada una de las operaciones. También surge la escritura, que la escritura fue, obviamente, la herramienta más básica, la más importante en este inicio, porque fue la que nos permitió realizar las anotaciones de cada uno. Empezaron con los cuadernitos, ¿sí?, unos cuadernos, unas pequeñas hojitas en donde ellos recopilaban toda la información. Pero las cuentas eran simples. A ver, que voy a aceptar porque si no se me juntan todos los chicos. Ahí está. Después fíjese que en la Mesopotamia ya empezó con la evolución de presupuestos, los ingresos y los gastos. Ya iban ellos analizando qué tipo de ingresos tenían, a través de qué ventas, cuánto vendí, qué productos tenía, generalmente productos artesanales, ¿sí? Entonces empezaban a analizar cuántos productos artesanales realicé, ¿sí? Para realizar esos productos artesanales, cuánta plata gasté, iban anotando en hojitas, y una vez que vendí el producto final, cuánto de ingreso, ¿sí? De esa manera es como empezó a evolucionar, ¿sí? Después teníamos Egipto. Egipto ya empezó con la escritura contable en papiros, que eran los papeles, ¿sí? Y se registraba todo, incluso los saqueos, dice ahí, los del Estado, cuando faltaba plata, ¿sí? Todo eso se iba juntando. Ellos empezaron a tener algunos tipos de balances, ellos siempre estaban un poquitito más avanzados que en otros lugares. Y lo mismo pasa con Grecia y Roma. Si ustedes van a ir viendo, ahí le da una serie de ejemplos de cómo fueron evolucionando de acuerdo a cada lugar en el cual estaban. Pero el periodo empírico fue el periodo más base, digamos, el que recién comenzaba. Entonces, ¿qué podemos decir de este periodo? Que es un periodo, en realidad, donde no existían, digamos, métodos o herramientas de contabilidad completa. No había alguna que se destaque en su gran importancia. Quizá la que más se destacaba puede ser todo lo que estaba registrado a través de escritura, porque era lo más fácil de tener, de resguardar y que no se me pierda, ¿sí? Entonces, quizás esa era la más utilizada. Pero, obviamente, a lo largo del tiempo, a medida que fue, cada vez que fue aumentando, digamos, el comercio, ¿sí?, la actividad comercial, eso fue generando y empujando a que los mismos comerciantes empiecen a buscar nuevas técnicas, porque quizás estas técnicas que tenían iniciales
quizás al principio que vendían poco era fácil poder anotar, pero después cuando empezaron a ver de que tenían cada vez más demanda, ¿sí? Empezaron a vender más, eso generó que de alguna manera tengan que modificar, ¿sí? Toda la estructura que ellos tenían, ¿sí? Y por lo tanto tengan que ver la forma de mejorar aquellas herramientas que estaban utilizando hasta el momento. Una vez que se vieron en esa encrucijada, acá es donde empieza a aparecer, porque acá es donde inicia lo que se llama el método de la partida simple, ¿sí? Donde partida simple, ¿por qué? Porque solo teníamos todo lo que eran las operaciones de contado, ¿sí? Todo, como decíamos acá, el balance de ingresos y gastos, anotábamos todos los gastos para generar ese producto que íbamos a vender, y cuando cobramos ese producto, los ingresos. Pero la demanda fue generando que a medida que fue pasando el tiempo existiera una mayor confianza, ¿sí? En cuanto a la venta, y en donde empezaron a aparecer ya las operaciones a plazos, ¿sí? Las ventas a plazos, que ya no eran de contado, ¿sí? Sino que tenían algún método de financiación. Entonces eso requería que también sean anotadas esas operaciones, porque si yo te vendo hoy y me olvido, después no te cobro. Entonces la idea era poder anotar y tener en cuenta mayores actividades, ¿sí? Y mayores operaciones también. Entonces, acá es donde aparece la nueva etapa, que es el periodo de la génesis y la partida doble, como dice acá. Acá tenemos desde Abachi hasta la primera, porque ese es el periodo de tiempo, digamos, desde el Liber Abachi, como dice, hasta la partida doble. Todo esto es el periodo de génesis. Acá, ¿qué interés tenían? Como dice, registrar las operaciones que no se efectuaban estrictamente de contado. ¿Sí? No solamente podía registrarlo de contado, sino empezar a analizar de que el mercado está evolucionando, que yo también podía vender a plazo, pero tenía que registrar esas operaciones. Entonces acá ya empezaron a aparecer una serie de libros, que ya no eran mis anotaciones, mi cuadernito personal, sino ya un libro que representaba todas esas registraciones, ¿sí? Y es lo que le daban el nombre memorial, y los memoriales inventarios, que son los que dentro de los inventarios yo tenía todo el flujo de ingreso y egreso de mercaderías, ¿sí? Y cómo las iba vendiendo. Entonces acá, obviamente, surge contabilidad por partida simple, porque sabíamos que el memorial en principio era una buena herramienta que nos iba permitiendo anotar, digamos, una serie de operaciones, pero era insuficiente, porque cada vez crecía más la actividad comercial. Entonces acá es donde se ve la necesidad, como dice, de generar algún método que me permita registrar muchas más operaciones, y no solo de contado. Entonces acá surge la partida doble. En este periodo le da una serie de, acá le da sobre el año, una serie de años, y dentro de Italia, ¿sí? ¿Qué números aparecieron? Vamos a seguir aceptando. Hay varios chicos que no ingresaron. Ahí está. En cuanto al periodo de génesis, es importante que ustedes tengan en cuenta de que el crecimiento comercial llevó a que, al expandirse tanto el comercio, la herramienta anterior que teníamos en el periodo empírico no nos servía. La partida simple era insuficiente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente nacieron las operaciones a crédito, yo también tenía que registrar esas operaciones, ¿sí? Entonces, aparte acá en esta época es como que empiezan a nacer las sociedades comerciales, ¿sí? Pequeñas sociedades, pequeñas empresas, ya se empezaban a asociar entre determinados artesanos, digamos, de alguna manera, como para poder mejorar la producción que ellos tenían, ¿sí? Entonces, obviamente que acá este sistema, obviamente con la introducción del capitalismo, ¿sí? Eso generó, digamos, de que se requiera, digamos, conocer, ¿sí? Nuevas herramientas para poder explotar y manejar la información contable, ¿sí? Lo que se quería acá era medir, empezar a entender y medir cuáles eran mis resultados de realizar una explotación comercial, ¿sí? Todo esto vino de la mano del capitalismo. Una vez que pasamos en esta etapa, ya nos fuimos al periodo del desarrollo del contismo, ¿sí? Que estuvo ahí entre inicios del siglo XVII, XVIII, que se fue perfeccionando, obviamente, desde que surgió la técnica de la partida doble, se fue perfeccionando a lo largo del tiempo. Y acá dice, aparecen teorías con vistas a sentar las bases científicas del método de la partida doble, ¿sí?
poder decir, bueno, yo ya tengo teorías, quiero que sean bases y leyes que utilicen todos, porque lo que se buscaba acá era unificar, ¿sí? Las herramientas que utilizaba yo, que la utilice el otro comerciante y así sucesivamente, porque esa era la mejor forma de poder medir los resultados, ¿sí? Porque si cada uno tenía distintas técnicas para analizar la información contable, cuando íbamos a ver la información, no íbamos a entender lo que había hecho el otro. Entonces la idea era unificar. Y de ahí el nacimiento de las bases científicas y las leyes, ¿sí? Que tenían que unificarse para que puedan ser utilizadas por todos. El perfeccionamiento de la partida doble es donde empieza a darse a partir de este periodo del contismo. Acá ya empezamos a analizar conceptos como el balance, ya surgía la información del balance, porque yo ya tenía incorporada operaciones de contado, operaciones a crédito, tenía anotado y registrado toda esta información en los memoriales, en los libros, entonces de esta manera ya me permitía poder crear un pequeño balance. Obviamente que ese balance iba a surgir, como dice acá, que es un compendio de todos los saldos de las cuentas del mayor. ¿Por qué? Cuando hablamos de cuentas del mayor nos referimos que cuando nosotros vamos a realizar operaciones, ¿sí? Cada operación que realizamos tiene una codificación, tiene una cuenta, ¿sí? Lo representamos con un nombre esa cuenta. Entonces, cada vez que nos aparece esa cuenta, teníamos que ver si esa cuenta estaba debitada o acreditada, ¿sí? Para ver qué saldo nos iba generando esa cuenta, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, no se asusten, yo más o menos les voy explicando un poco lo que es la introducción y cuando hablamos de las cuentas del mayor a qué se refiere, ¿sí? Pero era analizar las cuentas, ir mayorizándolas y ver qué saldos. Si había vendido más, ¿sí? De lo que había adquirido, ¿sí? No puede ser, eso tiene que ser al revés, ¿sí? Entonces yo analizaba, compré 100 o fabriqué 100 productos, tengo que haber vendido 100 productos o menos de 100 productos. Entonces empezábamos a mayorizar la cuenta de ese producto y podíamos ver cuál era el saldo que ésta arrojaba, ¿sí? Después, bueno, acá en el siglo XVIII empiezan las publicaciones contables en francés, ¿sí? Después tenemos autores de este periodo, que eran Pietra, teníamos teorías del contismo, bueno, son todos los que participaron de alguna manera en conceptos de contabilidad, ¿sí? Que buscaban de alguna manera ayudar, ¿sí? Con las teorías de estos científicos a poder analizar la información a través de estos métodos. Acá en Francia, por ejemplo, ya empiezan ordenanzas, cuando yo le hablaba que ya empieza la obligatoriedad. Todos los comerciantes estaban obligados a llevar los libros de comercio, el libro diario, que tenía fuerza, como dice, probatoria de las actividades. Obviamente que la forma de generar una mayor conciencia entre los comerciantes y además tener un respaldo de los comerciantes hacia los que se les está vendiendo, hacia los clientes, y que le dé una seguridad de las operaciones que realiza, requería empezar a tener una regulación, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos normas que regulan nuestra actividad hoy contable, entonces en este caso empezaron a surgir las primeras normas para obligar a todos a que utilicen los mismos métodos para poder analizar la información contable. Los libros de comercio, el libro más importante en este caso era el libro diario. El libro diario es un libro en el cual se llevan adelante la registración de todas las operaciones de la empresa, compras, ventas, pagos, ¿sí? Ya sea las compras y los pagos, en el caso de ventas a crédito, las compras a crédito, las compras de contado, las ventas de contado. Todas las operaciones estaban en este libro, ¿sí? Y en Italia comienzan a analizar ya los balances y a tener en cuenta también, como yo le dije, las cuentas del mayor. Cada cuenta se mayorizaba por separado. Imagínense que el libro diario es un libro en donde están todas las registraciones de las operaciones. Son libros interminables, en donde podemos tener muchísimas operaciones por día. El libro mayor es un libro que nos ayuda a entender la información del libro diario. En el libro diario contenemos todas las operaciones, en el libro mayor vamos desglosando cuenta por cuenta y vamos viendo actividad por actividad, ¿sí? Vamos viendo cada una de las cuentas y podemos ir entendiendo cuál es, digamos, la descomposición de esa cuenta, cómo fue aumentando y disminuyendo el saldo de esa cuenta, ¿sí? Ese fue el inicio, digamos, de lo que tiene que ver con la legislación, un poco de normas de regulación a estos comerciantes.
que nos da puntapié a poder iniciar ya el periodo científico, que es el periodo que actualmente sigue, en donde en el periodo científico ya se propone organizar, dice, este periodo en grupos de corrientes doctrinales, porque imagínense que durante todo este tiempo tuvimos un montón de estudiosos científicos que aportaban información, conceptos, ¿sí? Y herramientas para mejorar, ¿sí? La contabilidad, todo ese conjunto de herramientas que nos iba a permitir a nosotros poder analizar nuestra actividad contable. Entonces, obviamente, lo que empezaron a hacer es dividir las doctrinas, porque empezaron ya como a haber una puja de doctrinas entre distintos estudiosos de la contabilidad, de doctrinarios, para ver hacia cuál se elegía como aquella que iba a utilizarse, digamos, como base, ¿sí? Y unificar o homogeneizar todas estas técnicas en todos lados, ¿sí? Entonces acá comenzamos con las doctrinas jurídico-personalistas, que acá dice, consideran las cuentas como representativas de personas, por lo que es un supuesto irreal sobre el cual no se puede edificar una teoría científica. Acá habían doctrinarios jurídicos que ellos basaban el estudio y la concepción de la contabilidad y la tomaban como totalmente teniendo en cuenta a la persona más que a la información que yo estoy procesando. Entonces empezaron a generar problemas, ya que desde el punto de vista de cada una de esas personas, ellos aplicaban una teoría científica. En cambio, cuando vamos a las doctrinas contistas y neocontistas, acá dice el contismo centrado en el funcionamiento de las cuentas, cuyo mecanismo trataba de explicarse a través de la ficción de la personificación. El neocontismo rechaza la personificación del contismo clásico, ¿sí? Acá se ocupa de determinar la noción del valor, dice, captada a través de las cuentas y los balances. A mí ya no me importaba la persona que procesaba la información, a mí me importa las cuentas, la información que estoy procesando y cuál es el valor que le voy a dar para poder entender cuáles son los resultados de esa información. Entonces acá mi interés no era la persona que procesaba, ¿sí? Ni el patrimonio de esa persona, sino las cuentas representativas que yo iba registrando para poder tener en cuenta y analizar finalmente el resultado de ese balance, ¿sí? Le empezaron a dar más bolilla a esa parte. Nace también el enfoque económico, acaba dando una serie de pautas del enfoque económico, como fue conociendo, el controlismo, son teorías que fueron creciendo obviamente hasta llegar a hoy en día, que ya tenemos las teorías fijas, que ya están reguladas, que tenemos una ley, ¿sí? y que procesamos las leyes a través de estudiosos en contabilidad, que son los consejos profesionales, ¿sí? Dentro de organismos que tenemos dentro de la FACSE, que es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que es el organismo madre que centra todos los consejos profesionales provinciales en contabilidad y crean las normas, ¿sí? Y las crean, ¿para qué? Para que sean utilizadas en todo el territorio nacional, ¿sí? Entonces acá obviamente empezaron una serie de enfoques, ¿sí? El controlismo hablaba de la ciencia del control económico, ¿sí? Empezaba a controlar la economía a través de esa información que iba procesando, ¿sí? Pero se basaba simplemente en el control. El haciendalismo genera las leyes que gobiernan las haciendas. La hacienda se llama a las empresas hoy, antes se las llamaba haciendalismo, haciendas, hoy se habla de las empresas. Después tenemos la Escuela de Economía Hacendal, la doctrina alemana, bueno, son una serie de teorías, ¿sí? Que fueron generando y como de alguna manera enriqueciendo este periodo para llegar a lo que estamos hoy, ¿sí? En el periodo científico, finalmente, bueno, surge acá, tenemos la teoría matemática y el empeño formalizador, en donde la teoría matemática dice que la primera considera la contabilidad dentro de las ciencias formales, ¿sí? Como parte, digamos, de la matemática, porque se manejan números, y el empeño formalizador expone teorías contables utilizando instrumental proporcionado por el lenguaje matemático. O sea, el empeño formalizador dice no forma parte de la matemática, no es una ciencia formal, simplemente utiliza una ciencia formal para poder procesar esa información. ¿Vieron? Entonces habían diferencias en esas teorías.
Después tenemos la introducción de los aspectos conductistas y la concepción comunicacional, como dice acá, que es creciente interés por la introducción de aspectos relativos a la conducta de individuos y de grupos. Entonces, ¿qué dice? La contabilidad debe servir como un medio de comunicación y por ello el contador debe seleccionar, procesar, comunicar los datos relevantes para tomar decisiones, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que vemos acá? Que ya vamos a ingresar nosotros a lo que tiene que ver con el sistema, con el marco disciplinario, cuando hablamos del sistema de información contable, porque la contabilidad procesa información. ¿Y qué información es? Una información contable. ¿Por qué dice que debe servir como medio de comunicación? Porque el contador procesa información que después comunica, ¿sí? Comunica a usuarios de esa información, ya sea a clientes, a proveedores, a inversores o al mismo dueño de la empresa que quiere conocer cuál es la situación económica, financiera, patrimonial de una empresa. Si le está yendo bien, si le está yendo mal, ¿sí? Si puede seguir invirtiendo en una actividad o le conviene invertir en otra, si le conviene seguir vendiendo el mismo producto o diversificar, vender otro, ¿sí? O mejorar, innovar con herramientas de innovación, de publicidad. Todas aquellas decisiones que yo tome van a afectar, obviamente, mis números, mis resultados, ¿sí? Al fin y al cabo, como dijimos, esta herramienta de procesar la información me va a servir a mí para tomar decisiones y ver si realmente voy por el camino correcto como empresa. ¿Vamos bien hasta acá? Lo que yo más o menos les fui explicando, sí, chicos, es como una introducción. Yo les recomiendo que lo lean, que lo vayan analizando de a poco. Encontré también una información, un artículo de unos doctrinarios también, que ya después se los voy a compartir también. Lo que quisiéramos nosotros es armar un grupito con todos los ingresantes para que podamos pasar toda la información por el grupo de WhatsApp, sea mucho más fácil que nos comuniquemos todos. Un grupo unificado, digamos, tanto de contabilidad como de matemática, para poder ir subiendo toda la información y entre ustedes puedan ir charlando. Si tienen alguna duda, nos van mandando mensajes y nosotros les respondemos, ¿sí? Así que no se preocupen, no se asusten, vayan leyendo despacito, si quieren buscar alguna información más en internet para poder entenderlo mejor. Yo, como les digo, les voy a compartir esta información y les voy a compartir lo que encontré también. Lo que encontré, que ya después yo les voy a, cuando se los mande, les voy a hacer referencia, que vean las primeras hojas porque es muy largo y ahí explica mucho y a ustedes esto no le van a tomar. Simplemente lo que quieren es que ustedes tengan un panorama de cuáles fueron los 4 periodos más importantes en el cual fue evolucionando la contabilidad, ¿sí? Tenía una pregunta. Sí. Con el tema del examen de contabilidad, ¿va a ser múltiple choice o cómo sería? Ahora es múltiple choice. Antes le tomaban algunos verdaderos y falsos y después les hacían que pongan una serie de conceptos. Tengo entendido que el año pasado fue todo múltiple choice, ¿sí? Yo creo que se va a mantener eso. De todos modos, ahí tenemos que estar atentos a lo que los docentes les avisen, ¿sí? Claro. Ellos seguramente le van a ir diciendo, porque como les toman una serie de mini parcialitos mientras ustedes van cursando, por eso es que habían implementado lo que era el múltiple choice después. Pero bueno, hay que ver qué es lo que se decide en la cátedra cuando tengan sus clases, ¿sí? Pero en principio era múltiple choice. Bien. Hasta acá fueron viendo entonces cómo fue evolucionando la contabilidad, desde estar haciendo pelotitas de arcilla y porque no teníamos ni siquiera papel, digamos, como para poder ir realizando anotaciones, o la mayoría no sabía escribir, no sabían anotar. Imagínense cómo fue evolucionando. Comenzaron con unas hojitas, con una serie de anotaciones así muy rudimentarias, muy precarias, hasta llegar a las herramientas que tenemos hoy en la actualidad. Obviamente, con la globalización, con la evolución de la tecnología, nosotros nos pudimos ir adaptando y cada día tener herramientas muchísimo más completas que nos permiten procesar información, que prácticamente es información que no tiene errores, porque como le digo, está sistematizada, ¿sí? El sistema, nosotros cargamos todo en el sistema, por lo tanto el sistema nos saca la información ya completa, ¿sí? Hasta los balances le largan los sistemas contables. Pero obviamente los errores no tienen que estar en la carga de los datos. En
En cuanto a acá, vemos la contabilidad y el área donde se desenvuelve, el marco disciplinario. Nosotros vamos a analizar dos situaciones: la ubicación en el campo del conocimiento y su estudio escolástico y o doctrinario, como dice acá, ¿sí? ¿Por qué analizábamos esto? Porque nosotros lo que queremos analizar es, ya vimos toda la evolución de la contabilidad. Bueno, yo quiero saber si la contabilidad surgió de tener alguna relación con alguna ciencia, con alguna otra ciencia ya estudiada, como por ejemplo la matemática, que me permite, obviamente, la contabilidad obtiene herramientas de la matemática para procesar la información, ¿sí? Entonces vamos a analizar, acá como dice, qué relaciones tiene la disciplina contable con otras disciplinas o ciencias. Entonces de acá vemos de las que surgen estudios y análisis interdisciplinarios que enriquecen tanto a una como a otra. La contabilidad por sí sola no podría funcionar, requiere obviamente de otras ciencias, como por ejemplo, yo le decía la matemática, que me da los números, ¿sí? Que me permite poder analizar a través de valores, de números, cuáles son mis resultados. O también la economía, ¿sí? Que me permite analizar los ingresos, los gastos, ¿sí? La administración, porque la administración también es una herramienta que me permite, como yo les decía, me da una serie de pautas para poder llevar adelante un control, ¿sí? También lo podemos ver como la estadística, ¿sí? La estadística también nos da una serie de herramientas para poder medir la información a través de muestras, por ejemplo, ¿sí? Muestreo. Y así tenemos muchas, o por ejemplo la jurídica, que es una de las que tomó mucha preponderancia con el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente analizando las normas jurídicas que nosotros teníamos, empezamos a utilizar, digamos, de esa ciencia para poder crear nuestras normas y regularlas. Porque hoy la contabilidad tiene una regulación, tiene normativas que se deben cumplir, que todos los contadores debemos cumplir, ¿sí? Después, por otra parte, teníamos, como queríamos ver dónde, en qué parte estaba la contabilidad, ¿sí? Analizamos la contabilidad y el área donde se desenvuelve. Yo quiero ver en qué parte o en qué campo del conocimiento la voy a ubicar, ¿sí? Yo les voy a dar acá tres y en función de lo que yo les fui leyendo vamos a ver qué a ustedes les parece, dónde iría la contabilidad. Tenemos tres tipos de conocimiento. La ciencia, que como acá dice es el conocimiento cierto de las cosas, a través de relaciones causa, principio y efecto, ¿sí? O sea, nacemos, la ciencia, acuérdense que nace siempre de un estudio. Empieza a realizar la prueba y error para analizar el resultado, ¿sí? Como lo vemos en la ciencia hoy de la medicina, ¿sí? Y esa ciencia se basa en qué? En principios, en fundamentos, ¿sí? Hubo un estudio, hay una sistematización, un orden en el estudio que ellos fueron realizando para obtener un resultado, ¿sí? Pero inician prácticamente analizando hipótesis. A ver, si yo utilizo esta herramienta, ¿cómo voy a procesar la información? ¿Cuáles son mis fundamentos? ¿Por qué yo creo que se procesa de esa manera la información? ¿Por qué tiene que ir ordenada la información? En cambio, la técnica, ya analizamos ya el sistema de procedimientos, ¿sí? Ya hablamos de hacer, ¿sí? Ya no tanto de estudiar y analizar hipótesis, sino hacer el sistema de procedimientos, ¿sí? De pasos que yo debo realizar, ¿sí? Para poder producir un resultado útil, ¿sí? El arte, por último, es la labor basada en una virtud, como dice ahí, disposición, habilidad o destreza. Es una destreza que yo tengo para hacer algo. Y el arte surge obviamente de condiciones personales de cada individuo, ¿sí? Obviamente cada individuo tiene una serie de conocimientos y en función de eso genera una destreza, ¿sí? Para procesar o no alguna información, ¿sí? Y por eso generalmente hablábamos del arte cuando vemos alguna obra literaria, cuando vemos alguna pintura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una destreza que tiene ese autor para crear un libro o ese pintor para pintar ese cuadro, ¿sí? Es una destreza, es una habilidad lo que él tiene para llevar adelante esa actividad, ¿sí? Entonces, en función de lo que hemos visto en estas tres, ¿ustedes qué creen? ¿Dónde creen que estaría la contabilidad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿La contabilidad necesita de la ciencia? Yo creo que estaría entre la ciencia y la técnica. Sí.
Perfecto. ¿Por qué crees que estaría Yo de entre la la ciencia? ciencia. En la técnica, porque, bueno, es un procedimiento, como dice, que, como dije en un principio, nos ayuda a nosotros en ciertos términos a sacar nuestras cosas contables, digamos. Y en la ciencia, porque, bueno, creo que va cambiando y a través de los años, bueno, va cambiando, ¿no? Y Va bueno, el arte puede evolucionando. ser, claro, va evolucionando, y el arte puede ser por las personas que lo cambian, digamos, las personas que logran otras técnicas o personas que desarrollan otro método para hacerlo más fácil, digamos. Sí. Vamos a sacar el arte a un costado porque acá la habilidad la podemos tener todos si entendemos de la ciencia, ¿sí? Si tenemos las herramientas como para entender el proceso, ¿sí? Y obviamente estamos habilitados normativamente para hacerlo, ¿sí? O sea que el arte lo vamos a dejar de costado. Pero está muy bien lo que vos me dijiste, que va entre la ciencia y la técnica. Porque yo para poder realizar o para poder tener una técnica para procesar información, para llevar adelante algún tipo de operación, digamos, ¿sí? Con mis manos, con mis conocimientos, previamente tengo que haber entendido o analizado o haber tenido un conocimiento previo de cómo hacer las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia me da esa herramienta. A través de la prueba y error fueron sacando teorías que me permiten llevar adelante la contabilidad, como lo fuimos viendo en el periodo científico anterior, ¿sí? Que se fue haciendo un estudio y donde se fueron perfeccionando y mejorando las técnicas de procesamiento de información. Por lo tanto, obviamente que la contabilidad necesita de estas dos herramientas, ¿sí? Porque yo puedo tener la técnica o quizás decir, bueno, yo puedo hacer el procesamiento de información, pero si no tengo los conocimientos de cómo hacerlo, difícilmente lo haga, ¿sí? Entonces está entre estos dos. ¿Entendieron hasta ahí, chicos? Sí. Sí. Bien. Esto acá le da una pequeña clasificación como para que ustedes tengan en cuenta qué tipo de ciencias tenemos. Tenemos las ciencias teóricas, que son las ciencias formales, ¿sí? Como por ejemplo una de esas era la matemática, donde ya hay una teoría y ya nos dice cómo se... 1 más 1 es 2, ¿sí? Hay una teoría, ¿sí? Que sustenta ese resultado. Tenemos teorías empíricas. Las empíricas son las que analizamos si surgieron de algún estudio previo, si surgieron de algún experimento. Por eso dice ahí, tenemos técnicas empíricas no experimentales, o sea que no se ha realizado algún tipo de prueba y error, ¿sí? O las experimentales que sí llevan adelante esta práctica. Y después tenemos las ciencias prácticas que son totalmente experimentales, ¿sí? Y acá tenemos las ciencias prácticas experimentales que surgen obviamente de esa prueba de error y ese análisis que me permite concluir o llegar a un resultado, a una conclusión. O teníamos también la técnica del técnico, que ya surge obviamente de la técnica de la persona, ¿sí? Por tanto, llevar adelante cada actividad empieza, si bien contamos con herramientas técnicas, ¿sí? Y científicas que nos permiten conocer, también va surgiendo técnicas de la persona que ya va conociendo los sistemas y entonces puede ir encontrando, digamos, nuevas formas de procesar un poco mejor la información, ¿sí? Porque también surge de las mismas personas que manejan la información a lo largo de que van enriqueciendo sus conocimientos contables. Bueno, la técnica del técnico, acá nos da la técnica del azar, del artesano, son distintos tipos de técnicas que van generando las personas, ¿sí? Que tienen que ver con llevar adelante ellos el procesamiento de la información o llevando adelante estas técnicas, ¿sí? Y por el otro lado teníamos el arte, como dijimos, que era al final, que sí tiene algo que ver con la contabilidad en cuanto a que necesitamos tener habilidades, como dice acá, destrezas, ¿sí? La persona debe conocer y tener esos conocimientos para poder llevar adelante estas técnicas, ¿sí? Van unidas, pero la que más importa, como le dije, está ahí entre la ciencia y la técnica, que es lo más importante. Después vamos a ver un poquitito lo que tiene que ver con la contabilidad y el área donde se desenvuelve la contabilidad. Y acá tenemos ya el estudio escolástico y o doctrinario y vamos a empezar a analizar dos tipos de doctrinas, que son las que han sentado bases, digamos, después de tantos años en todo lo que fue la evolución de la contabilidad y los resultados que hoy obtenemos.
Tenemos la doctrina anglosajona y la eurocontinental. La anglosajona es la más importante, es la que hoy acá le damos más importancia y la que utilizamos, ¿sí? La que nos sienta realmente las bases y las que crea las normas en la actividad contable. ¿Y por qué la llamamos doctrina profesionalista? Porque surge de la misma profesión de estudiosos en contabilidad, ¿sí? Son profesionales en ciencias económicas, ¿sí? Son contadores, administradores, economistas, los que crean estas bases, ¿sí? Los que sientan estas bases. Acá dice, la investigación y la doctrina se originan en la propia profesión, ¿sí? Son profesionales los que iniciaron el estudio y a través de sus organismos profesionales, como yo le decía que teníamos organismos profesionales como la FACSE, por ejemplo, que es el órgano madre, ¿sí? Que nuclea todos los consejos profesionales de las provincias, porque todas las provincias tenemos un consejo profesional donde nuclea a todos los matriculados, a los contadores, ¿sí? Así también como a los administradores y a los economistas, y que surgen obviamente estas matrículas, estos profesionales, de haber estudiado en universidades, ¿sí? O haber participado, como también acá dice, estos estudiosos en centros de investigación. Históricamente, liderada por organismos profesionales que iniciaron los norteamericanos en Gran Bretaña, ¿sí? Que son los que iniciaron, digamos, con toda esta doctrina. Y tenemos principales referencias de la doctrina, tenemos dos organismos internacionales que la lideran, son la IFAC, sí, que se llama Federación Internacional de Contadores, son los que emiten las normas de auditoría, ¿sí? Son internacionales. Auditoría, control de calidad y de educación, y el IASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, son los que emiten las normas contables. ¿Sí? Tenemos las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Y después tenemos el miembro equivalente de ambas en la República, como les dije yo, era la FACSE, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que tiene organismos técnicos, que son los que realizan las investigaciones profesionales para que surjan las normas, ¿sí? Ellos ven un inconveniente, analizan y empiezan a realizar investigaciones y crean finalmente una norma una vez que tienen un resultado para poder mejorar las técnicas de la profesión, ¿sí? Para procesar la información contable. En general, a esta doctrina le falta el criterio científico, dice, considerando la disciplina contable como una disciplina eminentemente técnica. O sea, estos como que se van un poquito más al lado de la técnica, le falta quizás un poco de criterio científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que la técnica, o sea, nosotros necesitamos analizar desde el inicio del conocimiento hasta llegar obviamente a la técnica de poder llevar adelante el procesamiento de esa información. Porque la técnica, como ven acá, es un conjunto de procedimientos destinados a producir algo, pero se tiene que apoyar en alguna ciencia. Por eso es importante, necesitamos la ciencia, ya sea la ciencia de la administración, de la economía. Después pasamos a la doctrina eurocontinental, que era distinta a la anglosajona, eran otros doctrinarios, que ya no surgían, ya no eran profesionales, eran otros doctrinarios que tenían conocimientos de la contabilidad y que ellos percibían a la contabilidad como una ciencia, específicamente como una ciencia. Y la definían como una ciencia que se ocupa del estudio cuantitativo de los fenómenos económicos en los cuales se manifiesta la vida económica de una hacienda, es decir, de una empresa. Entonces ellos analizaban cuantitativamente cuáles son los fenómenos que iban generando que mi economía, la economía de una empresa, vaya modificando en el tiempo, ¿sí? Pero la toma como específicamente una ciencia, y no es una ciencia totalmente, ¿sí? Necesita de la ciencia, pero también de la técnica. Acá, obviamente que al ser un análisis de ciencia, acá no me hace definiciones normativas, porque no aplica técnica, no aplica procedimientos para analizar y cuantificar, digamos, el estudio, los resultados, ¿sí? de esas teorías científicas. Analiza la vida de la empresa como un todo, o sea, la hacienda, o sea, la empresa es un todo, y lo toma como un conjunto de registros de hechos económicos, como dice ahí, ¿sí?
Y lo que va haciendo es interpretando o analizando un poco la información que va obteniendo a lo largo del tiempo, ¿sí? A través del análisis de esa hacienda. Es escolástica también, ya que su investigación y estudio se desarrolla agrupándose en torno a investigadores destacados de la disciplina. No solo profesionales, ojo, como decíamos en la anterior, la anglosajona son solo profesionales que tienen los conocimientos como para poder llevar adelante un estudio completo, complejo, y que pueden brindar y dar como resultado alguna normativa que sea utilizable en la disciplina. Mientras que la escolástica simplemente estudian, analizan, investigan, ¿sí? Personas que tienen conocimientos, de ahí por eso es que no surgen normativas, ¿sí? Fueron dos doctrinas que son las que más marcaron y las que más se acercaron eh, a lo que hoy es la contabilidad. Obviamente la más importante, como yo le dije, es la doctrina anglosajona, que es la que tomamos como punto de referencia, porque nosotros ahí nucleamos dentro de la federación a todos nuestros profesionales y a los organismos que estudian las normas, ¿sí? Así que más o menos como para que vayan conociendo las dos doctrinas más importantes y cuál es la que al fin y al cabo estamos aplicando en nuestro país, ¿sí? Y en la mayoría de los países. Bueno, acá entonces ya estamos en condiciones de poder determinar cuál es el concepto, ¿sí? De analizar el concepto de contabilidad. ¿Cómo lo tomamos? Como una disciplina técnica, como una ciencia, lo que habíamos dicho anteriormente. Disciplina técnica porque posee un conjunto de procedimientos bien definidos, como dice, por reglas o normas. Tiene que existir una norma que me diga el cómo debo hacer las cosas, ¿sí? No, si no cualquier contador puede decir, a mí me parece que yo lo puedo procesar y puedo hacer de esta forma. Y no, la idea es unificar, homogeneizar los procedimientos y que todas las empresas y todos los usuarios manejen la misma información, ¿sí? Que sea susceptible de poder ser comparada mi información con la información de otra empresa. Y para eso, obviamente, yo requiero de utilizar las mismas técnicas. Entonces, de ahí el concepto de que posee un conjunto de procedimientos bien definidos por reglas o normas de acción transmisibles y objetivos fundados en un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque surge de un conocimiento científico. El resultado de utilizar esta norma es porque se llevó adelante un estudio en la profesión que estableció a través de la prueba y error de qué es lo correcto para nuestra disciplina, ¿sí? Al procesar esa información, estamos destinados a producir una información útil. Cuando nosotros hablamos de la información útil, ¿para qué? Para la determinación de la situación patrimonial, económica y financiera y brindar las herramientas necesarias que permitan la toma de decisiones. O sea, al fin y al cabo, ¿qué es lo que yo quiero? En este caso, es poder obtener un resultado, como yo le dije, una información que me permite evaluar qué situación, dónde estoy parada hoy como empresa, ¿sí? ¿Cuál es mi situación económica? ¿Cuál es mi situación patrimonial? ¿Cuál es mi situación financiera? ¿Sí? ¿Cómo me está yendo a mí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta forma yo puedo tomar una decisión, si sigo con mi actividad, si no sigo, si la cambio, si la modifico, ¿sí? Y cuando lo veíamos por el lado de la ciencia, analizábamos que estudia el patrimonio en su estática. Cuando hablamos del patrimonio, estamos hablando del patrimonio de la empresa, el conjunto de recursos, el conjunto, ¿sí? de recursos económicos que tenemos en una empresa, ¿sí? No solo hablamos del dinero cuando hablamos de recursos económicos, sino hablamos de infraestructura, de mercaderías, de todo lo que tiene la empresa en un momento determinado. Eso hace el patrimonio de la empresa, que yo lo puedo ir analizando, como dice ahí en su estática, a un momento determinado, o en dinámica, poder ver la evolución del patrimonio en el tiempo, ¿sí? Ese es el estudio que me permite a mí, y obviamente con el resultado, cuando ustedes empiecen a analizar y después más adelante vayan viendo lo que son los informes contables, la información contable a través de los balances, van a poder ver de que el estado de situación patrimonial me determina una fecha determinada de manera estática cuál es el patrimonio que tengo hoy en mi empresa. Al 31 de diciembre del 2022 tengo este patrimonio, ¿sí? Pero yo inicié actividad en el 2010. Entonces yo quiero ver del 2010 al 2022
cómo evolucionó mi empresa, si estuvo en crecimiento, si estuvo en estancamiento, si está en decrecimiento, ¿sí? Cómo van generando esos resultados. Entonces, puedo analizar, gracias a esta información contable que estoy procesando, puedo analizar cuál es la situación de la empresa, tanto en un momento determinado como su evolución en el tiempo. ¿Por qué? Porque dice que la finalidad es conocer en cualquier momento cuál es mi situación, ¿sí? Y quiero evaluar mis resultados, ¿sí? Si mis resultados fueron buenos o no. ¿Vamos bien hasta ahí? Los conceptos están bien explicaditos, van bien explicaditos, yo estoy tratando de ir lo más lento posible como para poder hacerles entender, pero vieron la importancia de poder analizar desde el inicio cómo fue evolucionando la contabilidad para llegar a los conceptos de contabilidad y poder interpretarlos, ¿sí? Sí, 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 todo perfecto. Bien. Vamos a hacer una diferencia, acá vamos a parar un ratito para poder explicarles esto. A ver, ahí justito están entrando más chicos. Bien. ¿Ustedes qué creen, por los conocimientos que ustedes tienen, de qué es la contabilidad y la teneduría de libros? ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia sustancial en eso? ¿Qué les parece que es teneduría de libros, la palabra? ¿Nunca escucharon los libros de comercio? ¿Qué hay en los libros? Que yo le había contado al inicio, ¿se acuerdan? No. No, nunca escuché. Bien. Cuando nosotros hablamos de los libros de comercio, nosotros decimos de que normativamente existen normas de regulación que nos obligan a nosotros a llevar la información con una formalidad, digamos, a través de estos libros, ¿sí? Son libros obligatorios, o sea, legalmente me los pueden solicitar y me pueden multar como empresa si no los llevo adelante, ¿sí? De ahí la importancia de los libros. ¿Pero qué llevan los libros? Porque yo digo, teneduría de libros, sí, tengo muchos libros, pero ¿qué tienen los libros? Llevan anotaciones, lleva información contable, ¿sí? Captación de información que yo la fui registrando en esos libros. Por eso Todos dice los la movimientos, técnica, digamos. exacto, es la técnica de anotar todos los movimientos de la empresa, todas las operaciones que realiza la empresa. ¿Por qué dice ahí técnica de anotar con toda corrección las transacciones comerciales en los registros contables? ¿Sí? Entonces, es una forma de que yo tenga toda la información que yo capté de todas mis operaciones, las tengo anotadas en este tipo de libros, ¿sí? En cambio, la contabilidad, cuando nosotros hablamos de contabilidad, hablamos de concepto mucho más amplio, ¿no? Venimos hablando de un montón de técnicas, de un montón de procedimientos, no simplemente anotar, ¿sí? Sí. El inicio de la información nace de la registración en los libros y va pasando la información por los libros. Pero la contabilidad procesa, incluye dentro de ella la teneduría de libros, pero es un concepto mucho más global porque analiza la información que yo obtengo al final del procesamiento de la información, ¿sí? Claro. Toda esa información que yo registré, que yo anoté, que capté. Obviamente que a medida que va pasando por cada uno de los libros, va procesando la información hasta obtener mis balances contables, que son los que me permiten determinar finalmente o medir o evaluar mis resultados finales, ¿sí? Entonces la contabilidad es mucho más amplia, es un concepto mucho más completo, ¿sí? La contabilidad incluye dentro de su concepción lo que es la teneduría de libros, ¿sí? El manejo de los libros contables que son obligatorios legalmente. La contabilidad, en cambio, como dice acá, tiene un campo más amplio, al tener como objeto brindar información, ¿sí? Y como objetivo, medir el patrimonio y los resultados, ¿sí? El objeto, obviamente, es procesar información. ¿Para qué? Para que como objetivo yo pueda evaluar cuál es la situación de la empresa a través de, como dice ahí, de la evaluación del patrimonio, si hubo una evolución en mi patrimonio y si tuve resultados positivos o negativos al realizar determinadas actividades y operaciones, ¿sí? Para cumplir con ese objetivo, necesita de la teneduría de libros, como dice ahí, porque la contabilidad no sería nada si yo no registro y no capto y no, de alguna forma, no guardo, resguardo información, porque la base de todas las operaciones van a ser las registraciones. Si yo realizo una operación de venta, la tengo que registrar.
Si yo realizo una operación de compra, la tengo que registrar. Si yo pago mis deudas, las tengo que registrar. Si yo cobro deudas, ¿sí?, que son créditos que tiene la empresa, los tengo que registrar. Por lo tanto, la teneduría de libros tiene que ser muy completa, tiene que ser un procedimiento en el cual la persona que registra y que lleva adelante el manejo de esa información lo tiene que hacer de manera sistemática, de manera ordenada, organizada y no olvidarse de anotar nada. Porque si yo me olvido de anotar o anoto lo que yo quiero, obviamente que la información que yo procese al final y cuando vaya a alargar mis balances, no van a ser balances correctos, no van a ser balances ciertos, no me van a permitir tomar una decisión correcta porque va a estar sesgada la información incorrecta, ¿sí? De ahí la importancia de que sí, es un elemento súper indispensable la teneduría de libros para la contabilidad, porque a partir de allí yo proceso información y obtengo un resultado que después voy a evaluar al final. Si yo quiero que ese resultado realmente me sirva como empresa, lo tengo que hacer de manera correcta y completa, no me puede faltar nada. ¿Cuántos libros ¿Sí? son pedidos obligatoriamente? Los libros obligatorios son los libros mayores, el libro diario, el libro inventarios y balances, ¿sí? Y bueno, para algunas sociedades también le piden otro tipo de libro, como son el libro de registros de acciones, porque llevan adelante, son accionistas, digamos, son socios. La planilla de Eh, trabajo también. Tienen libros, también tienen libros de asistencia, ¿sí?, que te piden para los accionistas cuando van por el tema de los quórum y las votaciones. Tienen una serie de libros que obviamente van a depender de si son sociedad o no, qué tipo de sociedad, porque hay libros obligatorios para algunos y para otros no. Pero lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta, como para ir ya teniendo un concepto de qué libros son el libro diario general, los libros mayores, que son como los libros mayores, tienen los libros, y el libro Inventarios y Balances, que es el más importante porque es el que compila toda la información, ¿sí?, para la obtención del balance general. Ya lo vamos a ir viendo con tiempo, no se preocupen, pero en principio es eso para que ustedes vayan introduciéndose en esta información. Bien, ¿se acuerdan cuando yo les hablé de la relación con otras ciencias? Obviamente que la contabilidad por sí misma no sería nada, ¿sí? Obviamente que la contabilidad compila una serie de información y utilizó herramientas o técnicas también de otras ciencias, como por ejemplo las ciencias de la comunicación o la información, ¿sí?, que es una de esas, porque acuérdense que cuando nosotros procesamos información y obtenemos un resultado, ¿sí?, de todo ese procesamiento y ese análisis, lo que queremos saber es el resultado, poder medirlo, poder leerlo, poder interpretarlo a través de un lenguaje que tiene la información. Y yo tengo que saber cómo comunicarlo, cómo informarlo, porque no solamente me sirve a mí como empresario, también le sirve a los inversionistas que están invirtiendo en tu empresa y quieren saber si siguen invirtiendo o no, si te está yendo bien, si tu empresa es rentable o no. Para los proveedores, porque los proveedores quieren saber si sos realmente rentable, si te sigo vendiendo a crédito o empiezo a venderte de contado porque estás en una mala situación y posiblemente caigas en una quiebra y no me puedas pagar. Son distintos, y el Estado, por ejemplo, el Estado que te cobra impuestos y necesita analizar esa información. Por lo tanto, tiene que ver o utiliza herramientas de la técnica de la comunicación a la información en cómo se va a decodificar esa información y cómo yo la voy a comunicar a ese otro usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tenga el informe contable, cualquier persona, ¿sí?, cualquier usuario puede interpretarla, sepa leer la información, ¿sí? Ciencias de la administración, porque también utilizamos, obviamente, como yo les dije, las herramientas en todo el proceso, todo el procesamiento de información, siempre va a haber una planificación, un control, una coordinación, ¿sí?, una serie de procedimientos que va a llevar adelante y que tienen que ver y que son herramientas que la administración nos da, ¿sí? Tenemos la economía, porque también utilizamos una serie de indicadores para analizar el crecimiento económico, ¿sí?, de la empresa en el tiempo. El derecho, porque utilizamos normativa que está relacionada a la contabilidad y que tenemos que seguir. Si nosotros no seguimos cuando procesamos la información las normas legales, los organismos de contralor nos pueden suspender la habilitación y no podemos llegar a dejar de generar o de poder llevar adelante la actividad por no cumplir con las normativas, ¿sí? Y un contador puede ir preso,
¿sí? Porque corre bajo su ética el manejo de la información que realiza, ¿sí? No podemos andar lavando dinero, no podemos andar digamos, rozando la normativa y yéndonos del marco para beneficio propio o el beneficio de la empresa, ¿sí? Mintiendo sobre la información que estamos manejando. Y obviamente la matemática, la estadística y la lógica que yo les dije, porque la matemática obviamente, la contabilidad como la leemos, con números, obviamente estamos utilizando herramientas de la matemática, y la estadística porque muchas veces cuando la información es tanta, seguimos una serie de parámetros y podemos sacar alguna serie de muestras para poder analizar la información. Bueno, acá tienen todo lo que yo les dije, tienen acá como un resumen, ¿sí? Para que ustedes lo vayan leyendo tranquilos, ¿sí? De cómo se relaciona con cada una de estas normas, ¿sí? Con estas ciencias que también crean normas y que también crean bases o herramientas para analizar información. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Cómo vamos, chicos? Yo estoy tratando de ir lo más lento que puedo para que puedan entender. Si tienen dudas, ustedes me van preguntando, no hay problema, ¿sí? ¿Van bien hasta acá? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Yo les recomiendo que después de esto, si tienen un tiempito ahora a la tarde, lean, ¿sí? Un poquitito, no sé si fueron anotando algunos temas. Yo voy a hablar con la administradora del grupo para ver si ya... ¿Ustedes están en algún grupo incorporado de La Voz, perdón? No. Yo no. Le mandaron mensajes particulares. Sí, Sí. yo pregunté Sí. Bien. yo pregunté si tenían algún grupo y me dijeron que no, que todavía no habían hecho ningún grupo. Bien, Que yo igual apenas de hagan todos uno. modos, ¿saben qué voy a hacer? Les voy a mandar cuando le manden los horarios, les voy a escribir los horarios, les voy a mandar, o directamente les voy a mandar el número de teléfono de La Voz, ¿sí? Para que podamos crear un grupo y los agreguen a todos, ¿sí? Los agreguen a todos como ingresante 2022 para que yo pueda mandar toda la información por ahí y ustedes puedan ir leyendo y consultando en la medida que tengan dudas, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, vamos ahora a analizar la contabilidad como un sistema de información. Hasta acá ya vimos que entonces, ¿qué es lo que crea la contabilidad? Información, ¿sí? Con todas las técnicas que fuimos utilizando, fuimos procesando, ¿sí? Información que se llama la información contable procesable, que es la que captamos y registramos en esos libros. La vamos procesando hasta obtener una información contable procesada, que es la que me permite, como finalmente yo les había dicho, tomar decisiones, ¿sí? Para ver cómo estoy, en qué situación estoy como empresa. Y ahí es donde yo digo, ¿qué es la información contable? Como dice acá, es todo dato vinculado con la organización. Obviamente, cuando hablamos de organización, podemos hablar de empresa o de alguna organización sin fin de lucro, porque las organizaciones sin fines de lucro también procesan información contable y también están obligadas, en algunos casos, a presentar balances. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es un dato vinculado con esa organización o con esa empresa. ¿Susceptible de qué? De poder ser comunicado. De ahí yo le dije de la relación con las ciencias de la comunicación, ser comunicado, ser informado, ¿sí? A distintos usuarios. Y de carácter cuantificable, medible o mensurable. ¿Qué quiere decir? Cuantificable, medible o mensurable, que yo puedo obtener un resultado, un valor en números que yo lo puedo analizar, cuantificar y decir, ¿sí? ¿Es un valor correcto? ¿Cómo me está yendo a través de este valor? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Estoy generando ganancias o pérdidas? ¿Sí? ¿Qué más dice? La contabilidad, como sistema de información, acá tenemos una definición, ¿sí? Que es la que toma la cátedra, que a ustedes le pueden poner en el múltiple choice, ¿sí? Para que ustedes analicen cuáles son cada uno de los elementos de este concepto lo más importantes. Es un conjunto coordinado de bases, procedimientos y técnicas. Volvemos a lo mismo, bases, ¿sí? Las bases surgen de la ciencia, procedimientos y técnicas, fundadas en un cuerpo de normas técnicas, ¿sí? Fundadas en normas. Si no hay normas, yo no puedo aplicar, ¿sí? Fundada en un cuerpo de normas técnicas, teóricas de carácter
flexible y utilidad práctica comprobada, o sea, de carácter flexible, que son normas que ya han sido puestas a disposición de todos los usuarios, digamos, para que puedan procesar la información. La utilidad práctica está comprobada, es decir, que a través de la prueba y el error pudieron ver de que son técnicas correctas que le van a permitir procesar esa información. Estas normas nos permiten que, con su utilidad, registrar, clasificar y resumir los datos generados en hechos económicos y financieros referidos a la evaluación y evolución del patrimonio del ente económico u organización, ¿sí? Por eso dice que resume, registra, clasifica y me resume en un informe, en una información, ¿sí? Que es la información contable procesada, que son los balances que yo tengo, me resume todos los datos de los hechos económicos y financieros de mi empresa y me permite determinar, como dice acá, referirnos a la evaluación y evolución de ese patrimonio del ente económico o de la organización, con el propósito de producir información contable útil para la toma de decisiones y el control. Volvemos a hablar de lo mismo, la información contable procesada que yo obtengo, el propósito de esa información es utilizarla para la toma de decisiones y poder controlar cuáles son los movimientos que estoy llevando adelante en mi empresa y si esos movimientos son correctos o no, ¿sí? Cómo me está yendo particularmente en esta actividad. Por eso es una herramienta muy importante, si no cualquier empresa podría funcionar y la mayoría que harían todo. Las empresas pueden crearse y pueden funcionar un montón de empresas, pero hay que ver si subsisten en el tiempo. Y la idea de subsistir en el tiempo es a través de utilizar herramientas que permitan procesar información y que constantemente como empresarios podamos analizar qué situación económica y financiera estoy teniendo en mi empresa, ¿sí? Si es correcto o no, si tengo que realizar ajustes o no. ¿Por qué? Porque muchas empresas si no terminan en la quiebra por no llevar adelante un control contable, digamos, de las actividades que llevan adelante. Acá tenemos que la disciplina contable, encarada como un sistema de información, debe contar con un conjunto de herramientas, de nuevo, técnicas y procedimientos específicos con un lenguaje propio que los deberá utilizar para transformar los datos brutos o la información contable procesable, que es la información que se genera con las actividades. Si yo realizo una venta, estoy captando un dato. A través de la factura de venta que yo realicé, voy a registrar esa información. Ahí estoy captando un dato, estoy captando una operación, que finalmente después la voy a procesar y que cuando la procese me va a servir esa información para utilizarla. Quiero saber cuántas fueron mis ventas durante todo el ejercicio económico, ¿sí? De enero a diciembre del 2022, quiero saber cuánto fueron mis ventas, si fueron unas ventas que van evolucionando en relación al año anterior, si se estancaron, ¿sí? Si cubren la inflación, ¿sí? Y finalmente cuál es el resultado que yo obtengo. Por lo tanto, obviamente que para poder crear este sistema de información necesito, como dice, de ese conjunto de herramientas, técnicas y procedimientos. Cuando habla del lenguaje propio, que ya viene de alguna normativa, lenguaje propio que todos podemos leer, todos los que utilicemos y procesemos información debemos guiarnos en función a esa normativa, que me va a permitir llevar a esto, que toda la información contable procesable, o sea, los datos, las actividades, las operaciones que realiza mi empresa, las pueda plasmar y procesar, ¿sí? Dentro de un sistema y que finalmente, gracias a ese procesamiento, pueda obtener una información que va a ser utilizada por mí, por un tercero, dependiendo de los tipos de usuarios que requieran de esa información. Después también tenemos la estructura, ¿sí? Acá dice, el proceso de transformación o elaboración de la información se denomina proceso contable, ¿sí? Cuando hablamos de proceso contable, estoy hablando de que utilizo para procesar la información un conjunto de herramientas, que son soportes de la información contable, y realizo un conjunto de acciones también. Son funciones y tareas que se desarrollan durante ese proceso. Tengo mis herramientas, que son la normativa, que me va a permitir y me va a sentar las bases de cómo realizar las cosas,
Y finalmente el conjunto de acciones, que son las tareas, ¿sí? La planificación de cuáles son las tareas que hago para procesar. Una vez que yo proceso, obtengo esa información. Entonces, directamente a este sistema de información contable lo distinguen o lo descomponen en 3 etapas, como dice acá. Tenemos la captación del dato, que es la primera etapa, en donde, ¿qué hago yo? Analizo, como ven acá, una compra, por ejemplo, o una venta, veamos una venta. En el caso de la captación del dato, ¿qué estoy haciendo yo? Si yo realizo una operación de venta que estoy haciendo acá en la primera, imagínense que estoy haciendo pagando, ¿sí? La venta puede ser a plazo también, ojo, pero bueno, vamos en el ejemplo de que la venta es de contado o con tarjeta, ¿sí? Que es un mecanismo de contado también. Entonces, ¿qué hago? Pago, ¿sí? O me pagan a mí, que yo soy el empresario que vende, y yo le otorgo un recibo. Inmediatamente cuando realiza el pago, ¿qué hago? Le entrego la mercadería, le doy el recibo, como ven ahí arriba en el cuadrito 3, y ahí estoy captando, como ven la chica, la información. La información tiene que tener un sustento y tiene que estar apoyada en algún tipo de herramienta que pueda demostrar que esa operación se llevó adelante. Si ustedes realizan ventas y no tienen una documentación de respaldo, o sea, no emiten las correspondientes facturas, no tienen un sustento de que esa venta se realizó. Por lo tanto, cada vez que yo capte un dato, tengo que tener una documentación que me respalde esa captación de la información, ¿sí? Si yo vendo, tengo que emitir un recibo, tengo que emitir una factura, que generalmente emiten la factura con el sello de pagado, y con eso ya estaríamos en condiciones de poder captar esa información y poder después registrar esa información. Yo no puedo registrar información si no tengo mi documentación de respaldo, grábense eso. Cuando ustedes empiecen a ver la materia de contabilidad elemental de primer año, van a empezar a hacer registraciones contables, van a saber cómo se elabora un libro diario, cómo se elabora un libro mayor, cómo se llevan adelante las mayorizaciones, y para poder registrar y realizar ese procesamiento de captación de datos, van a tener que tener algún documento que respalde esa operación. Después vamos a la etapa 2. No, seguimos en la misma. Bueno, acá les explica lo que yo les expliqué, ¿sí? La acción o función que se lleva a cabo en esta etapa es captar los datos brutos o la información que yo la llamaba contable procesable. Para que un dato se transforme en información contable procesable, primero debe cumplir con la característica de ser un dato relevante y necesario, ¿sí? Y deben conocerse los componentes subjetivos y objetivos relacionados al dato bajo estudio, ¿sí? Que lo podemos analizar a través, como yo le dije, de la documentación de respaldo. La herramienta utilizable se denomina soporte de entrada de la información o lo llaman formulario, ¿sí? Cuando a la herramienta del formulario se le suman o agregan los datos como información contable, el mismo ya se transforma, como yo le dije, en un comprobante o en una documentación de respaldo. Vamos a la etapa 2. Una vez que yo capté el dato, ¿sí? A través de la elaboración de ese comprobante, ese formulario, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Acá inicia el proceso contable propiamente dicho, que era lo que yo les había explicado anteriormente. La registración, ¿sí? Entonces, para registrar, lo primero que tiene que hacer la empresa, toda empresa tiene un plan de cuentas, como ven ahí arriba, que le permite clasificar, porque imagínense todas las operaciones que realiza la empresa, compras, ventas. Puede vender mercaderías, una empresa mayorista vende distintos tipos de insumos, de mercaderías, y cada una de ellas tiene una codificación para poder yo después procesar esa información